Clase de epidemiología y estadística. El objetivo de esta clase es que sirva de repaso. El objetivo de esta clase no es que sea un sustituto al manual, sino que sea un apoyo al manual. ¿De acuerdo? Por tanto, el manual sigue siendo importante, las preguntas siguen siendo importantes y a lo largo de esta clase lo que haremos es reforzar aquellos temas más complejos y lo haremos mediante preguntas. El equipo de profesores hemos seleccionado una serie de 30 preguntas que nos servirán para repasar aquellos temas más complejos, los típicos que siempre los alumnos se equivocan. Empezaremos por la validación de un test diagnóstico. ¿Qué es la validación de un test diagnóstico? Si un test diagnóstico es útil o no es útil para diagnosticar una enfermedad. Bueno, para eso utilizamos una serie de parámetros. Parámetros que hablaremos de validez interna, como son la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad sería la proporción de enfermos que dan positivo en nuestra prueba diagnóstica. O dicho de otra manera, de todos los enfermos que tenemos, ¿cuántos dan positivo? ¿Y qué serían los enfermos, la proporción de enfermos que dan negativo? La proporción de enfermos que dan negativo serían los falsos negativos. Luego podemos deducir que sensibilidad más falsos negativos es igual a 1, o podemos deducir, por tanto, que los falsos negativos son igual a 1 menos la sensibilidad. El otro parámetro de importancia sería la especificidad. ¿Qué es la especificidad? La especificidad es la proporción de sanos que dan negativo en nuestra prueba. O dicho de otra manera, especificidad de los sanos, ¿cuántos dan negativo en nuestra prueba? A su vez, los sanos que dan positivo en nuestra prueba, ¿qué serían? Serían los falsos positivos. Por tanto, podemos decir que los sanos que dan negativo, especificidad, y los sanos que dan positivo, falsos positivos, serían igual a la unidad, o dicho de otra manera, los falsos positivos es igual a 1 menos la especificidad. Pero es que no solo sensibilidad y falsos negativos y a su vez especificidad y falsos positivos están relacionados, sino que además sensibilidad y especificidad están relacionados. Imaginemos, por ejemplo, un test diagnóstico que fuera muy sensible. Imaginaros que yo soy el doctor sensible, pongamos un ejemplo. Un doctor que es capaz de diagnosticar a todos los enfermos. Todos los enfermos que vienen a mi consulta dan positivo en el test. Mi sensibilidad es del 100%. ¿Cuál es el truco de un test tan sensible? Pues que todo el que viene a mi consulta da positivo. Digo que todo el que viene a mi consulta está enfermo. Por tanto, si yo digo que todo el que viene a mi consulta está enfermo, cometeré muchos falsos positivos. Mucha gente que viene a mi consulta se irá creyendo que está enferma y no lo está. Por lo tanto, cuando aumenta la sensibilidad, aumentan los falsos positivos. Y eso sucede porque disminuye la especificidad. Luego, al aumentar la sensibilidad, disminuye la especificidad. Y al contrario, imaginemos un test muy específico. Un doctor muy específico que les dice a todos los pacientes que están sanos. ¿Cuál sería el problema de un doctor muy específico? Que tendría muchos falsos negativos. Pacientes que, estando enfermos, creerían que están sanos. Como consecuencia de tener muchos falsos negativos, su sensibilidad sería muy baja. Además, esta relación entre la sensibilidad y la especificidad la podemos expresar de forma gráfica. Imaginemos, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes y un test diagnóstico como la glucemia capilar. Dibujemos en el eje de ordenadas número de personas y en el eje de abscisas las cifras de glucemia. Nosotros queremos elegir una cifra de glucemia a partir de la cual podamos diagnosticar a las personas. Por supuesto, tendremos una población de sanos. ¿Cuál es la glucemia de la población sana? Pues digamos que oscila mayoritariamente entre 80 y 150. Y a su vez una población, si estos son los sanos, una población de enfermos, cuyas glucemias oscilan, digamos, entre 100 y 250. Si quisiéramos elegir un test muy sensible, ¿qué cifra de glucemia deberíamos escoger? Lógicamente, 100. 100 como punto de corte para seleccionar a los enfermos de los sanos sería el test más sensible, porque 100
seleccionaría a toda la población enferma. Por lo tanto, 100 sería el punto de mayor sensibilidad. ¿Y cuál es la pega de 100 como punto de mayor sensibilidad? Que genera muchos falsos positivos. Individuos que estando sanos darían más de 100 en nuestra prueba diagnóstica. A su vez, 150 sería el punto de mayor especificidad. ¿Por qué? Porque todos los sanos darían negativos. ¿Y cuál sería la pega de 150 como punto de mayor especificidad? Que daría muchos falsos negativos, una gran población de enfermos que, estando enfermos, tendrían una glucemia por debajo de 150. Esta sería la representación gráfica de por qué, al aumentar la sensibilidad, disminuye la especificidad, y viceversa, al aumentar la especificidad, disminuye la sensibilidad. Pregunta 1. Está usted evaluando una determinada prueba diagnóstica y se encuentra con la siguiente tabla de resultados. A este tipo de tabla la llamamos tabla de contingencia, y en ella, en la parte vertical, en la parte de arriba, pintaremos los enfermos y los sanos, y a su vez en las columnas, en la zona horizontal, pintaremos si la prueba ha resultado positiva o ha resultado negativa. 250 enfermos han dado positivos y otros 30 enfermos han dado negativo en la prueba. A su vez, 20 sanos han dado positivo en la prueba y 600 sanos han dado negativo. Y dice, determine la respuesta falsa. 1. La sensibilidad es 250 entre 280. Eso es cierto, porque la sensibilidad son los enfermos que dan positivo. ¿Cuántos enfermos hay en nuestro estudio? Tenemos 280 enfermos, de los cuales 250 han dado positivo. Esa sería correcta. 2. La especificidad es 600 dividido entre 620. Cierto, tenemos 620 sanos, de los cuales 600 han dado negativo en la prueba. 3. La tasa de falsos positivos es de 20 dividido entre 620. También correcto. Los falsos positivos son los sanos que dan positivo, por eso son falsos positivos. 20 sanos han dado positivo entre 620 sanos que han participado en la prueba. Por lo tanto, también sería correcta. La opción 5, la tasa de falsos negativos es 30 dividido entre 280, también sería correcta, ya que los falsos negativos serían los enfermos que han dado negativo. 30 enfermos han dado negativo de 280 que participaron en la prueba. ¿Cuál sería la incorrecta? La incorrecta sería la opción 4. El valor predictivo positivo es 250 entre 630. Falso. ¿Qué es el valor predictivo positivo? El valor predictivo positivo, a diferencia de la sensibilidad o la especificidad, es un dato que se obtiene a posteriori de hacer el estudio. El valor predictivo positivo son, de todos los que han dado positivo, cuántos de verdad están enfermos. El valor predictivo positivo, hemos dicho, de todos los que dieron positivo, todos los enfermos que salieron de mi consulta con un resultado positivo en la prueba, cuántos de ellos de verdad están enfermos. Y a su vez, el valor predictivo negativo sería de todos los que dieron negativo en la prueba, cuántos de verdad están sanos. En el caso de nuestra pregunta, de 270 personas que dieron positivas, 250 de verdad tendrían la enfermedad, y ese sería el valor predictivo positivo. Y a su vez, de 630 personas que dieron negativo en la prueba, 600 estarían de verdad sanas. Como decía, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son preguntas que uno se hace a posteriori, pero no por ello son menos importantes, sino al contrario, ya que a la hora de validar un test, lo que de verdad nos interesa es qué hacer con la gente que ha dado positiva en ese test y qué hacer con la gente que ha dado negativa en ese test. La pregunta sería, ¿me ha servido de algo ir a la consulta del doctor sensible?